A continuación, en Tempranito con Jesús, tu sección, Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. ¿Cuánto sabes sobre la religión católica? Dudas, inquietudes y todo para profundizar más en nuestra fe en Preguntas al Padre Fer. Bienvenido. Buenos días, familia en Cristo. Qué alegría poder acompañarles el día de hoy en este jueves 18 de agosto, jueves eucarístico. ¿Qué santo estamos celebrando hoy? A Santa Elena. Santa Elena. Santa Elena. Bueno, Santa tenemos Elena, dos. mamá de Constantino. Mamá de Constantino, okay. la que encontró, la que se propuso encontrar la cruz. Okay. Y la encontró, fíjese. Y la encontró, sí. Hay una basílica en Roma que se llama la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, ¿verdad? Que esa basílica está construida sobre tierra de Jerusalén, ¿verdad? O sea, Santa Elena lo que hizo fue, escogió ese lugar y mandó a traer tierra de Jerusalén y sobre esa tierra edificó pues la iglesia, esa iglesia donde se veneran también las reliquias de la Santa Cruz, bien interesante, y esa iglesia está quizás como a una cuadra o cuadra y media de la Escalera Santa, ¿verdad? Entonces, muy bonita también esa historia. Será para otro día porque hoy tenemos preguntas bien interesantes. Bien, Doris, primera vez en Preguntas al Padre Fer. Perdón, todavía tan emocionado estoy que hasta me estoy ahogando. Entonces, tranquilo, para Doris la primera pregunta era, ¿verdad? Ajá, No, yo hacía la primera pregunta. No, padre. el padre te la hace a ti. Entonces, bueno, entonces, a ver, ¿cuál era la primera pregunta que tenemos para el día de hoy? Vamos a ver, la primera pregunta dice, buenos días, a propósito de los abuelitos de Jesús por parte de San José, ¿por qué la iglesia no los ha considerado en el calendario como San Joaquín y Santa Ana? Bendiciones, Adonai López. Bueno, muchísimas gracias, Adonai, y muchísimas bendiciones donde sea que estés. Ahí un gran saludo para ti, para tu familia también. Fíjense, queridos hermanos, que la historia, lo central siempre de la Escritura, ¿quién es? Jesús. Exactamente. Primera pregunta respondida. Entonces, Jesucristo, y todo gira en torno a Jesús, ¿verdad? Entonces, claro, es importante que nosotros conozcamos un poquito la historia, ¿verdad? Entonces, sabemos que el nacimiento de Jesús se da de una condición concreta, ¿verdad? O sea, es por obra y gracia del Espíritu Santo. Sabemos que el papá adoptivo de Jesús es San José y que la mamá es María, ¿verdad? Verdadera madre. Claro, la tradición nos ha transmitido que Joaquín y Ana son los papás de la Virgen María, pero eso no está evidenciado en la Escritura, sino que eso se encuentra en uno de los evangelios conocidos apócrifos, ¿verdad? Entonces, que es concretamente el Evangelio de Santiago, donde habla un poquito sobre San Joaquín y Santa Ana, y sobre todo presentan una historia de San Joaquín y Santa Ana similar, por ejemplo, a la historia de Zacarías e Isabel, Abraham y Sara, la mamá de Samuel, ¿verdad? O sea, una pareja que ya era bastante avanzada en edad, que Santa Ana pues había sido una mujer estéril y que pidiendo el favor de Dios pues le conceden el nacimiento de la Virgen María. En cambio, nosotros, una de las cosas que no podemos afirmar a ciencia cierta es que los papás de la Virgen se llamaban Joaquín y Ana. Los nombres como tal. Los nombres como tal. Nosotros, si quisiéramos, podríamos decir, no, yo no creo que se llamen así y no es pecado. O sea, yo puedo decir, no, yo no creo que Santa Ana sea el verdadero nombre de la mamá de la Virgen María y no es pecado. ¿Por qué? Porque no está evidenciado y la iglesia no lo ha transmitido tal cual. Pero la tradición sí, por tradición nosotros lo creemos y entonces no es que le vamos a cambiar el nombre y vamos a decir, bueno, en vez de que se llame Ana, se va a llamar Miriam o se va a llamar otra o otro nombre, ¿verdad? Sino que le decimos Joaquín y Ana. En cambio, nosotros sí sabemos quién es el papá de San José. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Mateo nosotros vemos una genealogía, ¿verdad? Comenzamos, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, y así se acuerdan que viene separado en bloques de 14, ¿verdad? Y entonces
el último bloque que habla ya sobre ya el tiempo de Jesús, dice Jacob engendró a Jacob engendró a José, esposo de la Virgen María, ¿no? Que de la que nació Cristo, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí nosotros vemos que sí está el nombre del papá de Jesús, pero hay una anomalía ahí también. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Mateo nos reporta que el papá de José se llama Jacob y el Evangelio de San Lucas nos reporta que el papá de José se llama Elí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que las traducciones o algo por el estilo? no, son dos nombres completamente Diferentes. distintos. O sea, no tienen ni una relación el uno con el otro, ¿verdad? Uno se llama Jacob y el otro se llama Elí. Entonces, ¿cuál es el papá de José? Para Era eso, el segundo nombre, ¿no? me encanta el signo de interrogación en la cara de Douglas. Me quedé así en el aire. Creíamos saberlo todo, pero estamos no. bien equivocados. Entonces, para eso le voy a poner un episodio del Evangelio que seguramente lo conocen, pero que a veces nos cuesta un poquito entenderlo. Cuando hay una discusión entre los fariseos, los saduceos y Jesús, los saduceos eran una raza no una raza, eran una tribu, por así decirlo, de estos que no creían en la resurrección, ¿verdad? Entonces, pero sí venían de la tradición judía, ¿verdad? Entonces, la tradición judía y la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, decía lo siguiente: si un hombre se casaba con una mujer y éste moría y no dejaba hijos, entonces, entonces, si un hombre se casaba con una mujer y moría y no dejaba hijos, la mujer se tenía que casar con el hermano, ¿verdad? Ujú. Y entonces le pusieron esta prueba a Jesús, ¿verdad? Que había esta mujer, se casó con este hombre, murió, y lo mismo sucedió con sus 7 hermanos, ¿verdad? Y le hacían la pregunta: cuando venga la resurrección de los muertos, ¿con cuál de ellos va a ser, de quién va a ser la mujer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Jesucristo pues le explicaba el error. Pero no quiero enfocarme en el error, sino enfocarme en lo que decía la ley. O sea, si un hombre muere sin dejar descendencia, la mujer se tiene que casar con su familiar y el hijo que nazca de esa nueva unión sería como que si fuera el hijo de la primera pareja, ¿verdad? Entonces, fíjense que hay un historiador del siglo II que se llama Julio el Africano, es nativo de Israel. Él registra la información proporcionada por la familia restante de Cristo en su época, ¿verdad? Y de acuerdo con la genealogía de su familia, el abuelo de José, que es Matán, ¿verdad? O sea, el papá del papá de José, ¿verdad? El tatara. Acaba. Ese sale en Mateo. Se casó con una mujer llamada Esta. E-S-T-H-A, no esta. Aclarando. O sea, se pronuncia gesta. No, No. porque no lleva H. En algunos ajá. que no suena Es la H. esta, algo así. Ah. Algo así. Entonces, y le dio un hijo llamado Jacob, ¿verdad? Y después de la muerte de Matán, esta se casó con su pariente Melquí, que aparece en el Evangelio de Lucas, y le dio un hijo llamado Elí, ¿verdad? Y acuérdense que eso de casarse con los parientes era algo común entre los judíos en ese momento, ¿no? Por todo lo que mencionaba la ley mosaica, ¿verdad? Entonces, Jacob y Elí eran medio hermanos, ¿verdad? Jacob y Elí eran medio hermanos. Elí murió sin hijos, por lo que Jacob se casó con su viuda y engendró a José, ¿verdad? Que era biológicamente hijo de Jacob, pero legalmente hijo de Elí, ¿verdad? Entonces, eso se encuentra en la historia eclesiástica de este historiador famosísimo que se llama Eusebio, que es de los primeros historiadores que existen en de la iglesia, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros esto, como les repito, al igual que muchísimas cosas, no lo podemos afirmar a ciencia cierta, ¿verdad? Esto es algunas cosas que vienen evidenciadas en los documentos más antiguos que nosotros podamos encontrar. A nosotros a veces nos cuesta
guardar un papel por un año. Imagínense guardar Más de información 2000 años, Y que ¿verdad? se conserve, Y principalmente. que que conserve. se conserve tangible y que Exactamente. uno pueda. Entonces, pero regresando un poquito a la pregunta que hace Adonai, ¿verdad? Que él pregunta por qué a los papás de José no se le da la veneración de los santos como a los papás de la Virgen María, ¿verdad? San Joaquín y Santa Ana, ¿verdad? Entonces, claro, acuérdense que igual, de la misma manera en como de nosotros de San José tenemos muy poca información, ¿verdad? O sea, San José es aquel hombre tan presente en la vida de Jesús, pero como en un segundo plano, ¿verdad? Públicamente, en un segundo, En un tras segundo bambalinas. plano, no dice ni una sola palabra, o sea, no se nos reporta ni una sola palabra pronunciada de la boca de San José. Entonces, igual, en el fondo, tener una veneración hacia los papás de San José o hacia los abuelos de Jesús de parte de San José, digamos, no afectaría mucho de la vida o la vivencia de la fe, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros sabemos es que, claro, como no podemos afirmar esto a ciencia cierta, quién era el papá, si era Jacob, si era Elí, cómo se llamaba la mamá y eso, entonces quizás la iglesia mejor por prudencia ha dejado esto a un lado, ¿verdad? Ha dejado esto a un lado, lo que sí, la veneración a San José, muy, pero muy importante, ¿verdad? Entonces, pero es interesante esto cuando lo estaba investigando, que leyendo esto de cómo es muy común lo que existe el contraer matrimonio entre familiares, ¿verdad? Una vez que ha muerto uno, se contrae otro, y ahí es a donde nosotros vemos, claro, cómo cobra vida aquella ejemplo que ponían los saduceos a Jesucristo para ponerlo a prueba, ¿verdad? O sea, ¿de quién va a ser mujer esta cuando venga la resurrección de los muertos, ¿verdad? Que es el caso que acabamos de encontrar aquí en San José. O sea, que en un evangelio se nos reporta que su papá se llama Jacob y en otro evangelio se nos reporta que su papá se llama Elí, ¿verdad? Entonces, naturalmente hijo de Jacob, legalmente hijo de Elí, ¿verdad? Claro, eso lo tenemos por la información transmitida por Julio el Africano, ¿verdad? Que es historiador, ¿verdad? Y eso se encuentra en la historia eclesiástica de Eusebio. Eusebio él era aquel historiador que recopiló todo lo que él pudo, ¿verdad? Los grandes historiadores antiguos, por ejemplo, era Flavio Josefo, que él transmitió mucho la tortura y los problemas que vivió la iglesia primitiva en los primeros 3 siglos. Eusebio, que recopiló toda la información que él pudo tener, y después salieron todos estos pequeños historiadores que reportaban cosas puntuales para que nosotros pues podamos tener una fuente externa a la escritura que nos transmite un poquito también la historia, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Interesante. Sí, ya ya- se le desvaneció el signo de interrogación. Sí, cuando dijo el padre, yo me quedé así bien extrañado. ¿Y qué pasó aquí? Con 2 papás, dice. Ajá, sí, lo pensé, pero no lo quise decir. Pero sí me llama la atención y yo creo que queda bastante Claro. disipada la duda, ¿no? Que podía tener acá nuestros hermanos. Otra. Claro que sí. No, ¿O no? es bien interesante porque, claro, muchos de nosotros no conocemos bien la historia de la iglesia. O sea, yo para serle sincero, hasta que no encontré a este historiador, ¿verdad? Este historiador que reportaba porque, claro, cuando hablamos de San José, uno dice San Mateo, ¿verdad? San Mateo, lo que dice San Mateo, pero claro, en San Lucas aparece otra cosa, ¿verdad? En San Lucas aparece otra cosa. Y nunca le había puesto atención hasta que me metí un poquito a buscar este historiador que ya lo explica de una manera que se entiende bastante concreta, ¿verdad? Y que no va en contra tampoco de nuestra creencia y de que haya sido un error o que no haya funcionado, sino que haya una equivocación. No, simple y sencillamente era la vivencia y la cultura de ese momento. Y hay ciertas cosas, por ejemplo, y antes de pasar a la siguiente pregunta, yo hablaba con alguien una vez, decía, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento es más duro, da más palo al pueblo de Israel? ¿Por qué no es tan misericordioso como nos viene a enseñar Jesucristo? Y es por la cultura de esa época, ¿verdad? O sea, por la forma en cómo la cultura aceptaba la religión, por la forma en cómo la cultura
venía y se comportaba en ese momento, ahí es por eso es que Dios obraba de esa manera, ¿verdad? Entonces, no es que Dios no quisiera ser misericordioso, no quisiera hacer esto, sino que es la forma en cómo la cultura se desarrollaba en ese momento, ¿verdad? Y que muchas veces lo pasamos desapercibido y lo queremos actualizar, queremos decir, no, pero es que Dios, ¿por qué hizo eso si eso no se hace ahora? Claro Pero que sí. olvidamos ese tipo de detalles que son fundamentales para entender la historia. Claro que sí, es lo mismo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? O sea, la forma en cómo los papás crían a los niños hoy es distinto a como los criaban hace 15, 20 años, hace 30 años también, ¿verdad? La forma en cómo me criaron a mí es completamente distinto a la forma en cómo están criando a los niños hoy en día, ¿verdad? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que están interesantísimas. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta que dice así. Buenos días. Quiero hacerle una pregunta al Padre Fer. Yo estoy en una relación con un... No es cristiano. Ni siquiera ha hecho el bautismo. Él no quiere casarse, pero si por alguna razón llegáramos a casarnos por presionarlo con el tema, ¿ese matrimonio sería válido? Yo le pido a Dios por su conversión. Atentamente, Isabel. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Pregunta muy interesante, muy bonita también, porque aquí vemos cosas que son condiciones necesarias del sacramento del matrimonio. Ustedes saben, y espero, familia en Cristo, no extenderme mucho, pero saben que el tema del sacramento del matrimonio a mí me apasiona porque es el ámbito en el que yo más me muevo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, y vamos a hacer el repaso una vez más, porque como Doris está en su primera vez, Con cariño, Padre. tiene que hacer el repaso de la clase de sacramentaria que dimos hace unos meses, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los sacramentos, ¿cuántos son los 7 sacramentos? 7, Vale. claramente. Claro que sí. Que son... El bautismo, Ujú, la primera comunión, Sí. la confirma, sí, la unción de enfermos, sí, el matrimonio, Sí. la con... consagración, Confesión. la confesión y el y orden. el orden sacerdotal. Exactamente, ¿verdad? Ahí está. 9-5. Claro que sí. Entonces, los sacramentos tienen una parte que es visual, ¿verdad? O que es sensitiva, o sea, es algo que nosotros podemos percibir físicamente, y tienen una parte que transmite una gracia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros físicamente podemos ver en el bautismo? Físicamente. Ajá. Para el sacramento del bautismo, ¿qué es lo que se ocupa? El revestir a los niños El de agua, blanco, ¿verdad? El Ajá, agua. El agua. Ujú. Entonces el agua nosotros la percibimos con los sentidos, Ujú. porque podemos escuchar el agua, podemos sentir el olor Sentirlo. del agua, ver el agua, probar el agua, tocar el agua, ¿verdad? O sea, es un signo visible, ¿verdad? Es un signo que se ve a través de los sentidos. Y entonces, ¿qué es lo que nos transmite el Espíritu Santo en el bautismo? Las palabras. Cuando el agua está cayendo sobre la cabeza del bautizando y se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Entonces, todos los sacramentos tienen esa parte visible, ¿no? Ese signo sensible, o sea, eso que nosotros podemos percibir a través de los sentidos, y tienen esas palabras que transmiten la gracia que el Señor nos quiere transmitir. Entonces, en el matrimonio, ¿cuál es ese signo sensible? ¿Qué es lo que nosotros vemos en el matrimonio? La pareja, ¿verdad? O sea, vemos Dos. al hombre y la mujer, ¿verdad? Y cuáles son las palabras que transmiten digamos, la gracia que el Señor quiere transmitir a través del matrimonio es el consentimiento. Cuando se dicen, yo, fulanito de tal, te tomo a ti como mi esposo, como mi esposa, y prometo amarte y serte fiel en todas las condiciones que presente el misal por el resto de sus vidas, ¿verdad? Entonces ahí se están convirtiendo en una familia, ¿verdad? Y es una familia que viene sellada con el amor de Dios. Entonces, si nosotros cambiamos ya sea la parte sensible o cambiamos las palabras, eso invalida el sacramento. Por ejemplo, si nosotros en el bautismo, en vez de ocupar agua, ocupamos agua de coco, ya eso invalida el sacramento. O si en vez de decir yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, digo yo te bautizo en el nombre de Jesús, María y José, también invalida el sacramento. Lo mismo en el matrimonio.
si nosotros, al igual que como se ve en las películas, ¿no? De cómo entra la persona a última hora ahí a la iglesia y viene y el otro lo tira y cambia de pareja, ¿verdad? No, porque yo realmente estaba enamorada de ti, no de este, del que me iba a casar. Eso, al cambiar, ya invalida el sacramento. O que dice, yo te prometo amarte por toda mi vida, prometo cielo y tierra, te prometo un hogar estable, te prometo, que es un consentimiento, pero no es el que dice la iglesia, ¿verdad? Entonces eso invalida, ¿verdad? Pero, claro, aquí estamos frente a un caso. Está la pareja, que es la correcta, y se quieren decir las palabras que son las correctas, pero él no es católico. Es un no bautizado, es una persona que, bueno, no sé si será bautizado o no será bautizado, ¿verdad? Bueno, aquí dice ni siquiera ha hecho el bautismo, ¿verdad? Sí. Y dice que no se quiere casar, ¿verdad? Entonces, claro, para poder acceder al matrimonio, también se tienen que cumplir unas condiciones. Tiene que ser libre y tiene que ser voluntario. Entonces, la libertad quiere decir, o sea, que no existe ningún tipo de coacción, que no exista ningún tipo de atadura previa, como tú mismo lo has dicho, que no exista algún tipo de presión, ya sea interna o externa, que le lleve a tomar esa decisión. O en el caso de la voluntad, que sea un deseo realmente de querer formar una comunidad de vida y amor, que es la razón central por la cual una persona contrae matrimonio con otra, y que no existan así como condiciones así, bueno, yo si me caso con quizás voy a conseguir un mejor estatus económico, o si me caso con esta persona porque tengo miedo a quedarme solo o quedarme sola, ¿verdad? Entonces, a veces incluso hasta la ilusión a veces juega unas malas movidas al momento de tomar decisiones tan comprometedoras como la del matrimonio, ¿verdad? Entonces, aquí es a donde nosotros vemos cuáles son las condiciones que están. Vaya, tenemos una persona que no es bautizada y tenemos una persona que no quiere casarse y tenemos esta presión con el tema de querer contraer matrimonio. Entonces, ya cuando nosotros escuchamos la palabra presión, pues, saltan alarmas. Alerta. ¿Verdad? Saltan alarmas, porque quiere decir que ahí no va a haber o voluntad o no va a haber libertad, ¿verdad? Entonces, ya ahí ese ya es un problema. Que no sea bautizado, ese no es problema, ¿verdad? O sea, ese no es problema. Claro, es un impedimento, ¿no? O sea, la iglesia estipula que el sacramento tiene que darse entre dos bautizados, ¿verdad? Pero en caso que una parte sea bautizada y la otra parte no sea bautizada, eso es un impedimento que se llama de disparidad de culto, ¿verdad? Es de disparidad de culto. Entonces, claro, ese impedimento se puede superar. ¿Por qué? Porque si la persona no bautizada dice, yo no quiero ser católico, pero sí quiero que la parte católica tenga su sacramento, entonces se le puede dar una dispensa para poder contraer matrimonio. Es decir, se le da como ese permiso, ¿no? De que se pueda celebrar ese matrimonio para que la parte católica viva su sacramento y la parte no bautizada, pues simple y sencillamente apoye a la parte bautizada a saber vivir su fe, ¿verdad? Entonces, claro, ¿por qué es inválido? Porque la iglesia considera como inválido contraer matrimonio en bautizado, no bautizado. Es inválido. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre quiere proteger a sus miembros. No es que la iglesia diga, no te tienes que casar con un evangélico, no te tienes que casar con una persona que no sea católica, no, la iglesia no es, no se trata simple y sencillamente de decir no, sino que es esa protección al alma, ¿verdad? Es la protección al alma. Entonces, la iglesia quiere proteger tanto a la parte católica como a la prole, a los hijos que puedan nacer de eso, como incluso la iglesia quiere proteger a la parte no católica. ¿Por qué? Porque en el fondo, si existe algún tipo de coacción, o existe esas pequeñas presiones, o existen aquellos problemas que se originan a raíz de la disparidad de culto, ya eso está atentando en contra del matrimonio, ¿verdad? Entonces, al atentar en contra del matrimonio, quiere decir que las condiciones como tal no se cumplen, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que hay que tener siempre un buen diálogo. No sé, ¿tú estás casada? No. Todavía.
Ni quiero eso. Dejémoslo para para el próximo jueves, ¿le parece? Bueno, no, Douglas, ¿tú estás casado? No, todavía. No, todavía no. Aquí nadie, aquí todos estamos solteros, ¿verdad? Sí. Sí, porque ni el tío Rafa, que tiene 50 años. ¿Cuánto? ¿Ah? Sí, claro. Usted es Pues el pero único ejemplo. no he vivido el sacramento del matrimonio. Como tal. ¿Verdad? Como tal. Entonces, claro, aquí nos ayudaría una persona casada. ¿Por qué? Porque en el fondo, fíjense que es bien importante ir viendo que el matrimonio tiene varias condiciones, y una de esas condiciones son también, tienen que ser vistas como contrato. O sea, una lista de puntos donde si se cumple ese contrato, pues es válido, ¿verdad? Es válido el matrimonio. Y es interesante porque nosotros no solamente vemos el matrimonio como contrato, sino que también se ve como como un estilo de vida, como una vocación. No son muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las formas de ver el matrimonio también es como contrato, ¿verdad? Y entonces, claro, el contrato, ¿qué se hace con un contrato? No, se negocia el contrato, ¿verdad? O sea, uno empieza a negociar el contrato y dice, o sea, yo estoy dispuesto a hacer esto y estoy dispuesto a dar esto, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede. Yo he visto parejas que me ha tocado acompañar también parejas que son de distintas religiones, de disparidad de culto, y yo les he dicho, miren, ustedes tienen que dialogar mucho. ¿Por qué? Porque acuérdense que ninguno de los dos va a forzar la conversión del otro, ¿verdad? Por eso es que a veces incluso cuando hay una parte católica y dice, bueno, y entonces yo voy a hacer los sacramentos solo por casarme, ¿verdad? Ya, eso es un gran error, ¿verdad? Es un gran error. Entonces, ya empiezan a dialogar, o sea, ¿qué puedo hacer yo, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy dispuesto a hacer? O sea, ahí hay que poner sobre una balanza. Esto puede funcionar, no puede funcionar. Acuérdense que si una relación no funciona, tampoco no es el fin del mundo, ¿verdad? O sea, tampoco no es una cuestión de que, o sea, yo tengo que hacerlo con esta persona, tengo que hacerlo con esta otra persona. ¿Por qué? Porque en el fondo a veces nosotros queremos forzar también el cambio de la otra persona. Es que si yo cedo, si yo comprometo, el otro va a cambiar. Mentira. Equivocado, totalmente. Mentira. Yo siento que tienes un poco de experiencia en esto. Estoy chiquita, pero... Entonces, claro, nadie es capaz de cambiar a otra persona. Ni siquiera Dios tiene esa capacidad. Ni siquiera Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo Dios nos da una libertad tan grande que hasta nosotros podemos tomar las peores decisiones del mundo, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué recomendaría yo para ti, Isabel? Entonces, yo lo que te podría recomendar son varias cosas. La primera cosa es, si él está dispuesto a dialogar, entonces que hablen sobre la importancia del católico de tener sus sacramentos, ¿verdad? No es necesario que él venga y se bautice si no se quiere bautizar, no es necesario eso. Ya más adelante, hablando con el párroco y tratándolo esto con la pastoral familiar, que si hay una pastoral familiar ahí en esa parroquia. Yo, por ejemplo, en la basílica tengo una pastoral familiar que les pido, ¿no?, que siempre estén pendientes, ¿no?, de cada una de las parejas que van formando para contraer matrimonio, y sobre todo que se estén actualizando en este tipo de temas, ¿verdad? Y de trabajarlo, ¿verdad? Y sobre todo saber de que esta decisión de contraer matrimonio tiene que ser una decisión sin que nada ni nadie te presione, y que sea una cosa voluntaria. O sea, si uno a él le está bombardeando, tenés que casarte, tenés que casarte, tenés que casarte, tenés que casarte, en el fondo no va a ser algo bueno. ¿Por qué? Porque si no, se va a sentir que tiene esa presión encima y que no va a dejar tomar una decisión que realmente quiera, ¿verdad? O sea, no va a ser, yo quiero contraer matrimonio porque quiero formar una comunidad de vida y amor, sino que yo estoy contrayendo matrimonio para que me deje de fregar la mamá de ¿no? O sea, estoy contrayendo matrimonio porque, pues sí, ni modo, o sea, para que ya no me estén ahí fregando, porque, pues sí, ella dice que no quiere tener hijos si no nos casamos. No, a veces existen ese tipo de chantajes también, ¿verdad? O sea, si tú quieres tener hijos, casémonos, ¿verdad? Casémonos. Entonces, ya, ¿cuál es la razón de ser de ese matrimonio? El tener hijos, ¿verdad? Pero no es formar una familia. Entonces, claro, ahí es donde nosotros hablamos de la purificación de intención,
Cuando nosotros sabemos purificar las intenciones, es a donde nosotros sabemos tomar las mejores decisiones. Bueno, muchísimas gracias. No sé, siento que entramos en un territorio que era un poquito delicado. Cauteloso, con Sí. cautela. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que puedes todavía hacer una pregunta más que tiene que ver siempre también con el tema del matrimonio, y está muy bonita también. Vamos Adelante. a ver, dice la pregunta. Una pregunta al padre Fernando. ¿Qué diferencia hay entre el divorcio civil y la nulidad de matrimonio en nuestra iglesia? ¿Y cuáles son los elementos o causas para la nulidad del matrimonio? Bendiciones, hermanos. Nos saluda Miguel Roche. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Roche, y saludos para ti, bendiciones también para ti. Este es el trabajo que yo desarrollo, ¿verdad? Es su área. Es mi área, ¿verdad? Entonces, el divorcio civil, nosotros sabemos que el matrimonio civil no tiene ninguna injerencia en el matrimonio eclesiástico, ¿verdad? O sea, es más, entre bautizados, la única unión que existe es matrimonial, ¿verdad? O sea, nosotros no reconocemos una pareja casada solamente por lo civil como matrimonio, ¿verdad? La iglesia no reconoce una pareja que está acompañada como matrimonio, sino que la iglesia reconoce una pareja como matrimonio si tienen el sacramento. Eso lo dice el Código de Derecho Canónico. Y claro, no es que la iglesia sea retrógrada, cerrada o lo que sea, sino que es lo que yo digo, es la guerra personal que yo tengo contra las parejas acompañadas, no las parejas que están solamente casadas por lo civil, que yo digo, o sea, quieren ser matrimonio sin ser matrimonio, quieren comprometerse, amarse por toda la vida sin realmente dar ese paso que hace falta, ese paso que sella, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que el matrimonio de la iglesia me amarra. Pues sí, pero ¿y acaso no amas a la pareja? Pues si realmente amas... Exacto, tiene que estar dispuesta a ceder, Claro. a ir un balance equitativo. No, pero es que si uno realmente ama, no tiene que tener miedo al futuro, ¿verdad? Entonces no tiene que tener miedo al futuro. Uno dice, sí, yo a ti estoy... Por eso el periodo del noviazgo es tan importante a no vivirlo como un momento de una pareja. O sea, el noviazgo no es un matrimonio de ensayo, Exacto. ¿no? O sea, por eso es que hay actos que son propios del novio y de los novios, y hay actos que son propios del matrimonio. Es por eso que, ¿por qué Dios pide que la pareja se abstenga de sostener relaciones sexuales hasta el matrimonio? Las relaciones sexuales son un acto propio del matrimonio. ¿Por qué? Porque es una donación completa. O sea, el acto sexual es casi, y lo comparan, ¿verdad? Es casi igual a la entrega de Cristo en la cruz. ¿Y cómo fue la entrega de Cristo en la cruz? Total, ¿verdad? Por eso en el acto sexual se entregan totalmente la pareja, el uno con el otro, ¿verdad? Y no puede ser vivido fuera del sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque en el sacramento del matrimonio ya hay un compromiso de amarse por el resto de su vida, y por ende ya se le faculta entregarse, donarse completamente. Eso no se puede hacer durante el noviazgo. El noviazgo sirve para que la pareja se conozca y que, conociéndose, vean si más adelante son capaces de tomar una decisión tan grande como la de comprometerse por el resto de sus vidas. Claro, el mundo hoy nos presenta las cosas distintas, ¿verdad? O sea, nos presenta las relaciones sexuales como una normalidad, ¿no? Es una cosa normal que la vivan las parejas de novios, es una cosa normal que la vivan los jóvenes o lo que sea, y todo, sí, pero es que porque ya no se entiende la esencia de lo que es, ¿verdad? Ya no se entiende realmente cuál es el punto o el fin de las cosas, ¿verdad? O sea, porque cada acción tiene su fin, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fin de esto, verdad? Entonces, en el matrimonio civil, claro, o sea, porque nosotros vivimos en una sociedad, tiene que existir esa unión del matrimonio civil, ¿verdad? El matrimonio civil lo que lo hace es que lo presenta frente a la sociedad también como esta pareja, esta familia, y en el fondo no es algo vinculante por el resto de sus vidas, ¿verdad? O sea, el matrimonio civil, cuando existen ya condiciones donde ya no se quiera seguir juntos, entonces se puede disolver a través del divorcio.
Entonces, así en el divorcio existen causas así como mutuo acuerdo, vida intolerable, separación por más de un año. Son causas o son formas donde uno dice, vaya, este matrimonio ya no me funcionó, Voy a ir disolvámoslo. a probar allá. ¿Verdad? No, disolvámoslo, ¿verdad? Yo ya no quiero ser pareja de esta otra persona, ¿verdad? Entonces, y ¿cómo se llama? La sociedad dice, está bien, pum, se emite un decreto, donde el decreto dice, fulanito y fulanita ya no son matrimonio, ¿verdad? Entonces, claro, para la iglesia eso es distinto, porque la iglesia es un solo matrimonio para toda la vida, ¿no? Porque el Señor, él mismo lo ha dicho desde el libro del Génesis. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se convertirán los dos en una sola carne. Y ese convertirse en una sola carne es algo vinculante por el resto de sus vidas, ¿verdad? Por el resto de sus vidas. Entonces, por eso Jesucristo vino y le dio la dignidad a esta institución matrimonial de sacramento. Porque el matrimonio, como lo hemos dicho muchas veces, es la única institución que está presente desde la creación del mundo, que sobrevive el pecado y el diluvio, que existe en todas las razas, culturas y religiones, y que en nuestro caso, de los católicos, Jesucristo vino, agarró la institución de matrimonio y la elevó a la dignidad de sacramento, ¿verdad? Y entonces dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sin embargo, como hablábamos hace un momento, existen condiciones que validan el sacramento. O sea, si nosotros no cumplimos todas las condiciones del sacramento, entonces en el fondo estamos celebrando algo inválido. Aunque parezca válido, pero es inválido, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo mismo que decíamos al inicio, si nosotros cambiamos el agua que se ocupa en el bautismo por agua de coco, entonces, aunque parezca válido, aunque el agua de coco sea cristalina como el agua, aunque las palabras ocupadas y todo lo que se hace, todo el rito haya sido hecho a la perfección, por el mismo hecho de ocupar agua de coco, es inválido. Es decir, se celebró el sacramento, pero no se dio el sacramento. Es decir, pareció sacramento, se celebró el sacramento, pero el sacramento no se hizo presente. Es decir, la gracia de Dios no se transmitió, ¿verdad? Entonces, la nulidad matrimonial es exactamente igual, ¿verdad? O sea, si no se cumplen todas las condiciones necesarias para el sacramento del matrimonio, entonces en ese momento donde se celebra el rito del matrimonio, no se da el sacramento. A veces hay una confusión, ¿verdad? A veces a mí me ha tocado y me ha dicho, padre, yo vengo a que me anule el matrimonio. Y yo, no, es que el matrimonio no se anula. ¿Cómo no? Pero es que está la nulidad. No, a ver, hay que entenderlo, ¿verdad? La nulidad matrimonial es el estudio que se hace de la vida de esta persona junto con su pareja para ver si el momento en el que contrajeron matrimonio existían todas las condiciones necesarias para hacer válido ese sacramento, ¿verdad? La nulidad matrimonial solamente se puede dar en el día en que contrajeron el matrimonio, ¿verdad? Solamente ahí, por las condiciones o por la forma en cómo vivieron el matrimonio, por eso no les vamos a dar nulidad matrimonial. No, porque uno dice, padre, fíjese que yo me casé, yo conocí a mi novia, estuvimos de novios 5 años, nos conocimos muy bien y ambos estábamos conscientes realmente de lo que queríamos, llegamos al matrimonio, todos, nadie nos presionó, yo estaba dispuesto a vivir por el resto de mi vida con esta persona y todos nos casamos, tuvimos 3 hijos, pero a los 7 años ella fue infiel, ¿verdad? Y fue infiel con muchas personas, tuvo varias parejas. Entonces, por esa infidelidad, yo quiero que me dé la nulidad. No hay infidelidad. La infidelidad no es causa de nulidad. No es causa de nulidad. No, ¿por qué? Porque eso se dio años después del matrimonio, ¿verdad? O sea, el matrimonio llegaron bien. Sin embargo, claro, existen algunos impedimentos y existen algunos vicios también del consentimiento que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre que sea impotente, ese es un impedimento, no se puede casar,
¿verdad? Otro signo de interrogación. Otro signo sí, realmente enorme. Sí, sí, tanto en el varón como en la mujer, la impotencia es un impedimento. Claro, o sea, si es una cosa que ellos le dialogan y todo y están conscientes, ¿no?, de que existe esa condición y ellos aún así deciden o quieren seguir adelante, entonces pueden hacerlo. ¿Por qué la impotencia es una causa de nulidad o es un impedimento para casarse? Porque se trata de una circunstancia que impide que se pueda realizar el acto conyugal, ¿verdad? Y el acto conyugal es algo necesario del matrimonio, ¿verdad? O sea, el matrimonio tiene dos partes. Está algo que se llama el matrimonio rato, que es el consentimiento, es la celebración del rito, ¿verdad? O sea, cuando se intercambia el consentimiento. Ese es el matrimonio rato, el intercambio del consentimiento. Y está el matrimonio consumado, ¿verdad? O sea, es cuando la pareja, justo después de haberse intercambiado el acto de consentimiento, hacen el acto conyugal, ¿verdad? O sea, es decir, es el sello de lo que ellos del consentimiento que han intercambiado, ¿verdad? Entonces, que el hombre o la mujer tenga impotencia, entonces les impide realizar de forma natural el acto conyugal. Por ende, no pueden consumar el matrimonio. Y si no pueden consumar el matrimonio, entonces no hay matrimonio, ¿verdad? Por eso, pero claro, en temas de impotencia, ya no nos vamos a meter en muchos detalles, porque si no aquí vamos a estar hablando toda la mañana, ¿verdad? De ahí está el impedimento de vínculo anterior, ¿verdad? O sea, una persona que ya haya estado casado por la iglesia no se puede volver a casar por la iglesia, ¿verdad? Es más, Jesucristo ha dicho que una persona que se haya casado y que se haya separado y contrae matrimonio con otra persona comete adulterio, ¿verdad? Entonces, ese impedimento de vínculo. Y también está el impedimento de consanguinidad, ¿verdad? O sea, entre hermanos o la línea vertical de la genealogía no se puede contraer matrimonio, sino hasta cuarto grado inclusive, ¿verdad? O sea, inclusive. Entonces, ya la vez pasada hablábamos un poquito de eso, hicimos todo un diagrama de cuáles son los grados de consanguinidad y todo, pero como hoy Doris está en primera vez, entonces, claro, sería como se permite en aquellos que llamamos primos lejanos, ¿verdad? Ya sí. Entre primos lejanos ya es permitido el matrimonio, ¿verdad? Entonces están estos tres impedimentos, ¿verdad? El impedimento de la impotencia, el impedimento de el vínculo, o sea, que ya exista un matrimonio de la iglesia, y está el impedimento de consanguinidad. O sea, esos son impedimentos, es decir, no se puede casar si existe esas condiciones. Y después está el vicio de consentimiento, ¿verdad? Entonces, dentro del vicio de consentimiento, esto ya es una... No voy a entrar en mucho detalle, porque los vicios del consentimiento es el interior de la persona, o sea, cómo está el interior de la persona al momento de pronunciar las palabras de consentimiento. O sea, cuando está una pareja que va a contraer matrimonio y está ahí el hombre y la mujer y ellos pronuncian las palabras de consentimiento, cómo se encuentra su interior al momento en que están pronunciando esas palabras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está el vicio del consentimiento por carecer de uso de razón. Una persona que tenga ¿cómo se llama? Retraso mental y que no esté al 100% consciente de lo que está diciendo, y a ese es un vicio, ¿verdad? También está el vicio de consentimiento por grave defecto de discreción de juicio. Esto se refiere a la madurez, ¿verdad? O sea, una persona que carece, o sea, que no ha podido desarrollar completamente la madurez. Este es un tema tan ambiguo y tan gris, pero que se puede llegar a comprobar, ¿verdad? O sea, que existía la falta de madurez o la falta de poder hacer un juicio correcto en nuestra cabeza al momento de casarse, ¿verdad? De ahí a que la incapacidad de poder asumir las obligaciones propias del matrimonio por naturaleza psíquica, personas que tienen que sufren de problemas psiquiátricos, no alguien que tenga, por ejemplo, esquizofrenia, o personas que sufran de episodios de doble personalidad o de paranoias,
incluso personas que tengan problemas con su propia identidad sexual, ¿verdad? Son vicios en el consentimiento. El error acerca de la persona, es decir, o sea, yo me estoy casando con una persona, pero en realidad no la conozco, no sé quién es esa persona, ¿verdad? Yo sé que eso parece extraño, pero a veces nos ha tocado casos de personas que ¿cómo se llama? Las familias arreglaban. Durante, sí, eso es una cosa. Las familias que arreglan matrimonio y no se conocen sino hasta el día de la boda. Pero también está el tema que yo me presento de un modo, pero ya casado ya soy otra persona completamente distinta, ¿verdad? El dolo provocado para obtener el consentimiento, el chantaje psicológico, ¿verdad? O sea, ¿quién te va a querer a ti si no te casas conmigo? ¿Verdad? Algo así. Y la simulación del matrimonio por la exclusión, ¿verdad? O sea, yo me caso contigo, pero no quiero tener hijos. Yo realmente me caso contigo, pero yo también tengo mis novias por aquí, por allá, ¿verdad? No, o sea, estoy excluyendo el matrimonio como tal, es decir, no creo en el matrimonio, pero sí estoy haciéndolo, ¿verdad? Y la última, la causa de nulidad es el defecto de forma, ¿verdad? Es decir, que se cambie lo esencial. Es lo que decía yo al inicio. Si cambiamos la pareja a última hora o cambiamos las palabras, ya eso es defecto de forma. O que el sacerdote o el diácono que está asistiendo al matrimonio no tenga el permiso para hacerlo. Ya eso es causa de nulidad, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, soy párroco, ¿verdad? Entonces yo en mi parroquia, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, yo puedo asistir al matrimonio de cualquier pareja. Pero digamos que yo un día no puedo estar en ese matrimonio y entonces me dicen, padre, entonces va a venir otro sacerdote. Está bien, no hay ningún problema. Pero si yo no le digo al otro sacerdote, ya sea de forma verbal o de forma escrita, tienes el permiso para celebrar ese matrimonio no es válido. No es válido tampoco. Entonces, están estos tres grupos, ¿verdad? Está el grupo de los impedimentos, que es estos tres impedimentos: la impotencia, el vínculo y la consanguinidad, los vicios del consentimiento, que ya lo mencionamos, y el defecto de forma, ¿verdad? Eso cuando existe algún tipo de prueba en esas cosas, el matrimonio es nulo, es decir, el matrimonio nunca existió. No, porque la nulidad matrimonial es decir, este sacramento nunca se dio, ¿verdad? Nunca se dio. Bueno, quedó claro como la horchata, ¿verdad? Súper claro, padre. bastante. Con miles de dudas para el próximo. Sí, Claro, sí. Lo que pasa es que a veces cuando van saliendo sus respuestas, de repente salen más preguntas y más preguntas. Claro que sí. No, es que es bien interesante. Y la verdad es que, miren, para estudiar estas cosas se necesitan años y años y años, ¿verdad? O sea, se necesita bastante tiempo. No es algo que uno lo aprende en una media hora que responde una pregunta, sino que son cosas que se van aprendiendo, pero que son pero muy interesantes y necesarias, porque mientras más conozcamos nosotros de cómo funcionan los sacramentos en la iglesia, más vamos a entender cómo los tenemos que vivir. Bien, familia en Cristo, agradecerles a cada uno de ustedes que nos ha sintonizado a través del 88.5 FM. Quédense en sintonía siempre de Radio Paz o a través de nuestra página web en el www.radiopaz.com.sb, quienes nos han acompañado en nuestra transmisión de Facebook Radio Paz El Salvador. Aquí estamos saludando a la camarita. Saludos. ¿Verdad? Gracias ahí a Douglas, Doris, el tío Rafa. Familia en Cristo, les deseo un feliz día en el nombre del Señor, que el Señor les bendiga, les protege y les guarde en todo momento, y nos despedimos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Familia en Cristo, pasen un feliz día en el nombre del Señor y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos. No te pierdas en Tempranito con Jesús, la sección Preguntas al Padre Fer. Resuelve tus dudas e inquietudes de tu fe católica para profundizar más en ella. Preguntas al Padre Fer, jueves a las 8:30 de la mañana en Tempranito con Jesús. Preguntas al Padre Fer, no te lo pierdas.